El misterio del faro abandonado. Parte 1. La llegada al pueblo. Era un día nublado cuando llegué a Marisol, un pequeño pueblo costero conocido por su antiguo faro. Había oído historias sobre ese lugar, relatos de marineros perdidos y luces que parpadeaban en la oscuridad, incluso cuando el faro había estado cerrado durante años. Mi curiosidad fue más fuerte que mi escepticismo, así que decidí explorar. El aire salado llenaba mis pulmones mientras caminaba por la costa. Las olas rompían contra las rocas con un sonido ensordecedor y las gaviotas graznaban en el cielo gris. El pueblo parecía sacado de un cuento, con casas de madera pintadas de colores vivos y calles estrechas que serpenteaban hacia el mar. Sin embargo, había algo inquietante en la atmósfera, los habitantes parecían evitar mencionar el faro. Me alojé en una pequeña posada regentada por una anciana llamada Doña Clara. Su rostro estaba surcado por arrugas que hablaban de años de historias no contadas. Cuando le pregunté sobre el faro, su expresión se tornó seria. «Esa luz no debería haber sido encendida», murmuró. «Nadie debe acercarse a ese lugar». Intrigado, decidí investigar más. Esa noche, después de cenar un plato delicioso pero simple de mariscos, me senté a hablar con algunos lugareños en el bar del pueblo. La conversación giró en torno al faro y las leyendas que lo rodeaban. «Dicen que está maldito», dijo un marinero llamado Tomás. «Hace años, hubo un accidente terrible. El farero y su familia desaparecieron sin dejar rastro, y desde entonces, nadie se atreve a ir allí». La historia resonó en mi mente mientras escuchaba los murmullos alrededor. Había algo en esos relatos que me fascinaba, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido realmente en ese faro. Al caer la noche, decidí que al día siguiente iría a investigar por mí mismo. Parte 2. La exploración del faro. Al amanecer, me desperté con la determinación de explorar el faro. Después de un desayuno ligero, tomé una linterna y me dirigí hacia la costa. La niebla comenzaba a levantarse lentamente, revelando el camino hacia el faro en la distancia. A medida que me acercaba, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. El faro se erguía majestuosamente sobre un acantilado rocoso, su pintura blanca desgastada por el tiempo y las tormentas. Las puertas estaban cerradas con candados oxidados, pero encontré una pequeña abertura donde podría deslizarme dentro. Justo cuando entré, una sensación helada recorrió mi espalda. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, parecía que nadie había puesto un pie allí en años. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras subía hacia la cima del faro. A medida que subía, noté extrañas marcas en las paredes, símbolos extraños y manchas oscuras que parecían manchas de humedad o algo más siniestro. Finalmente llegué a la lámpara del faro. Estaba cubierta de polvo y telarañas, pero algo brillaba débilmente en su interior. Me acerqué con cautela y vi lo que parecía ser un diario desgastado junto a la base del mecanismo. Con manos temblorosas lo abrí, las páginas estaban amarillentas y rasgadas, llenas de garabatos casi ilegibles. Sin embargo, algunas palabras sobresalían: «La luz no debe encenderse, ellos vienen». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al leer esas líneas. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Qué era lo que temían? En ese momento comprendí que había desenterrado algo más grande que simplemente un misterio local, había tocado los límites entre lo conocido y lo desconocido. Sin tiempo que perder, decidí salir del faro antes de que algo o alguien decidiera interrumpir mi búsqueda. Parte 3. Ecos del pasado. La niebla que rodeaba el faro parecía volverse más densa a medida que descendía las escaleras. Cada crujido de la madera resonaba en mis oídos como un eco, y la sensación de ser observado se intensificaba. A medida que me acercaba a la salida, noté un sonido sutil, como un susurro que parecía venir de las paredes mismas. Era como si el lugar intentara comunicarse conmigo, revelando secretos que habían estado ocultos durante años. Al salir al aire fresco, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando el paisaje costero. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en el diario que había encontrado.
Las palabras "la luz no debe encenderse" resonaban en mis pensamientos, y una inquietud se apoderó de mí. ¿Qué había sucedido con el farero y su familia? ¿Por qué temían encender la luz del faro? Decidí regresar a la posada y hablar con doña Clara sobre lo que había descubierto. Tal vez ella pudiera arrojar luz sobre las historias que había escuchado. Al entrar en la posada, la anciana me recibió con una sonrisa cálida, pero su expresión cambió cuando le mencioné el diario. Ese lugar ha traído dolor a muchos, dijo ella mientras servía una taza de té. La familia del farero era querida en este pueblo. Pero aquella noche fatídica, todo cambió. Doña Clara comenzó a relatarme la historia. El farero, un hombre llamado Don Miguel, era conocido por su dedicación a mantener la luz encendida para guiar a los barcos en la tormenta. Sin embargo, una noche de tormenta feroz, algo extraño sucedió. La luz comenzó a parpadear y luego se apagó por completo. Los barcos quedaron a merced de las olas rugientes. Al amanecer, continuó doña Clara, encontraron los restos de varios barcos naufragados en la costa, pero nunca encontraron al farero ni a su familia. Desde entonces, muchos creen que su espíritu vaga por el faro, tratando de advertir a aquellos que se acercan. Me sentí atrapado entre la incredulidad y la fascinación. ¿Podría ser posible que el espíritu de don Miguel todavía estuviera presente? Y más importante aún, ¿qué quería advertir? Decidí que necesitaba más información sobre esa noche fatídica. Tal vez pudiera encontrar registros antiguos o hablar con alguien que recordara los eventos mejor que doña Clara. Así que me dirigí al pequeño archivo del pueblo, donde guardaban documentos históricos. Parte 4. En busca de respuestas. El archivo era un lugar polvoriento y desordenado, lleno de estanterías repletas de documentos amarillentos y libros antiguos. Un anciano llamado don Ramón estaba allí para ayudarme, era el archivista del pueblo y conocía cada rincón de esos registros. Busco información sobre el faro y lo sucedido hace años, le expliqué. Especialmente sobre la noche en que el farero desapareció. Don Ramón frunció el ceño y asintió lentamente. Es una historia trágica, dijo. Muchos han intentado olvidarla, pero los ecos del pasado nunca desaparecen del todo. Comenzamos a revisar los documentos juntos. Encontramos recortes de periódicos antiguos que hablaban de la tragedia, testimonios de marineros que habían visto luces extrañas en el faro esa noche y relatos aterradores sobre sombras moviéndose por las rocas. Finalmente, encontramos un diario escrito por uno de los amigos cercanos de don Miguel. En él se describía cómo aquella noche había visto una luz extraña emerger del faro justo antes de apagarse por completo. El amigo mencionaba haber sentido un escalofrío inexplicable mientras observaba desde la distancia, algo no estaba bien. Mis manos temblaban al leer esas palabras, todo encajaba como piezas de un rompecabezas desgastado por el tiempo. La conexión entre el faro y los misterios ocultos comenzaba a tomar forma en mi mente. Con esta nueva información, decidí regresar al faro antes del anochecer. Quería descubrir qué más podía encontrar allí antes de caer la noche nuevamente. Parte 5. La revelación nocturna. El aire se sentía pesado mientras me acercaba de nuevo al faro. La luz del atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y morados, creando un ambiente casi mágico, pero la inquietud seguía presente en mi pecho. Sabía que esta noche podría ser crucial para desentrañar el misterio que había rodeado al farero y su familia durante tanto tiempo. Al llegar, la puerta chirrió como si estuviera despertando de un largo sueño. Decidí explorar más a fondo, buscando pistas que pudieran explicarme por qué la luz nunca debió encenderse. Con una linterna en mano, subí las escaleras de caracol, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad. Al llegar a la sala de la lámpara, me detuve. La estructura estaba cubierta de polvo y telarañas, pero lo que realmente captó mi atención fue el mecanismo de la lámpara. Aunque parecía inoperante, había algo en su diseño que me intrigaba. Me acerqué para examinarlo más de cerca. De repente, un fuerte viento sopló a través de una ventana rota, apagando mi linterna por un instante.
En ese momento, escuché un susurro casi inaudible. «Enciéndela». Era una voz temblorosa que parecía venir de las sombras. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor. Estaba completamente solo. Decidí encender la lámpara manualmente. Con manos temblorosas, ajusté el mecanismo y giré la perilla. Un brillo tenue comenzó a iluminar la habitación. La luz se intensificó lentamente hasta que llenó el espacio con su resplandor cálido. Pero lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento. Las paredes comenzaron a vibrar suavemente y las sombras danzaron alrededor de mí. En ese instante, vislumbré una figura etérea en el rincón de la habitación. Era un hombre alto con una expresión serena pero triste. Reconocí su rostro, era don Miguel. «¿Por qué has encendido la luz?», preguntó con voz profunda y resonante. «No debiste hacerlo». La realidad se desvaneció por un momento, y sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos, el presente y el pasado. Me armé de valor para hablar. «Quiero entender lo que sucedió esa noche», respondí. «¿Por qué desapareciste tú y tu familia?». Don Miguel miró hacia abajo, como si recordara con pesar los eventos trágicos. «La luz era nuestra salvación y nuestra condena», dijo. «Al encenderla esa noche, atraje algo oscuro que no debió haber estado aquí. Mis hijos estaban en peligro porque yo fallé al protegerlos». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras escuchaba su relato. No solo había perdido a su familia, sino que también había desatado algo siniestro sobre el pueblo. «¿Qué debo hacer?», pregunté desesperadamente. «¿Cómo puedo ayudar a liberar tu espíritu?». Don Miguel sonrió tristemente. «Debes encontrar el objeto que selló nuestro destino. Está escondido en las profundidades del faro. Solo así podrás romper la maldición». En ese instante, la luz parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. La figura de don Miguel se desvaneció ante mis ojos, dejándome sola en la oscuridad total. Parte 6. La búsqueda del objeto perdido. Con el corazón acelerado y una nueva determinación en mi interior, comencé a buscar el objeto mencionado por don Miguel. Sabía que debía encontrarlo antes de que amaneciera nuevamente. Algo me decía que el tiempo se estaba agotando. Recorrí cada rincón del faro, palpando las paredes en busca de alguna pista oculta. Finalmente, encontré una trampilla en el suelo cubierta por una alfombra polvorienta. Con esfuerzo, logré abrirla y descubrí una escalera que descendía hacia las profundidades del faro. La oscuridad era casi palpable mientras bajaba los escalones crujientes. Cada paso me acercaba más al secreto enterrado bajo mis pies. Al llegar al final de la escalera, encontré una pequeña sala iluminada débilmente por un rayo de luz que se filtraba a través de una grieta en la pared. En el centro había un cofre antiguo cubierto de moho y telarañas. Con manos temblorosas lo abrí y descubrí un amuleto brillante en su interior. Parecía pulsar con energía propia. Mientras lo sostenía entre mis manos, sentí una conexión instantánea con don Miguel y su familia. Era como si sus almas estuvieran atrapadas dentro del objeto, esperando ser liberadas. Con el amuleto en mano y decidido a poner fin a esta maldición ancestral, regresé rápidamente a la sala principal del faro antes del amanecer. Parte 7. El ritual de liberación. Con el amuleto en mis manos, sentí una oleada de energía recorriendo mi cuerpo. Sabía que debía actuar rápido antes de que la luz del día llegara y con ella, la oportunidad de liberar a don Miguel y a su familia se desvaneciera. El faro, aunque silencioso, parecía vibrar con una energía ancestral que me instaba a proceder. Recordé las palabras de don Miguel sobre el objeto sellado y comprendí que el amuleto no solo era un símbolo de su sufrimiento, sino también la llave para romper la maldición. Debía realizar un ritual de liberación utilizando la luz del faro. Volví a la sala de la lámpara, donde la estructura aún estaba cubierta de polvo y telarañas. Sin embargo, esta vez había un propósito claro en mi corazón. Colocando el amuleto en el centro de la base de la lámpara, sentí que comenzaba a brillar suavemente. La luz del faro empezó a parpadear como si estuviera respondiendo a la presencia del objeto.
De repente, las sombras en la habitación comenzaron a moverse, formando figuras danzantes que parecían cobrar vida. Las paredes resonaban con ecos lejanos, vi visiones fugaces de don Miguel y su familia riendo y jugando juntos antes de ser arrastrados por la oscuridad. Con cada pulso de luz, pronuncié las palabras que se formaban en mi mente: por la luz que guía y por el amor que une, liberen sus almas, déjenlas ser libres. La luz del faro creció en intensidad, iluminando cada rincón del lugar. De pronto, el amuleto comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Un viento fuerte azotó la sala, levantando objetos y haciendo que las ventanas temblaran. Sentí como si una presencia poderosa estuviera despertando. Parte 8. La confrontación final. Mientras el viento arremetía con fuerza, una sombra oscura emergió del rincón más alejado de la sala. Era una figura grotesca con ojos ardientes y una risa burlona. Era lo que había atormentado al farero y su familia. Se abalanzó hacia mí, pero yo no retrocedí, sostenía firmemente el amuleto entre mis manos. «No puedes detenerme», gritó la sombra. «Ellos son míos. Su alma es parte de esta oscuridad». «No», respondí con determinación. «Su amor trasciende tu oscuridad. Estás acabado». Con un grito desgarrador, levanté el amuleto hacia el cielo y lo dejé caer al suelo. Una explosión de luz estalló desde su interior, envolviendo todo el espacio en un resplandor cálido y dorado. La sombra gritó mientras era consumida por la luz. Las risas infantiles resonaron en el aire mientras las figuras etéreas de don Miguel y su familia emergían del amuleto, iluminando todo a su alrededor. Me miraron con gratitud antes de elevarse hacia el cielo. Parte 9. El nuevo amanecer. Cuando la luz finalmente se desvaneció y el viento cesó, me encontré solo en la sala del faro. El amuleto estaba hecho añicos a mis pies, había cumplido su propósito. Sentí una paz profunda en mi corazón, sabía que don Miguel y su familia estaban finalmente libres. Salí al exterior justo cuando los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse sobre el horizonte. El faro ahora lucía diferente, ya no era solo un monumento al dolor, sino un símbolo de esperanza y redención. El pueblo despertaba lentamente mientras me dirigía hacia él. Sabía que compartiría esta historia para recordarles a todos sobre el poder del amor y cómo incluso las sombras más oscuras pueden ser superadas con luz. Desde ese día, el faro volvió a encenderse cada noche, no solo guiaba a los barcos perdidos en la niebla, sino también recordaba a todos lo que significa realmente proteger lo que amamos. Parte 10. Ecos del pasado. Con el amanecer llegó una nueva vida al pueblo. La historia del faro y la liberación de don Miguel y su familia se difundió rápidamente, convirtiéndose en leyenda. Los habitantes comenzaron a visitar el faro, no solo para admirar su belleza, sino también para rendir homenaje a aquellos que habían sufrido en su interior. Sin embargo, no todo era paz. Empecé a notar que algunas noches, mientras el faro iluminaba el mar, se escuchaban ecos de risas y susurros que parecían provenir de las olas. A veces, una brisa suave traía consigo un aroma familiar, como si don Miguel estuviera agradeciendo a la comunidad por recordar su historia. Una noche, mientras me encontraba en la playa contemplando la luz del faro, vi una figura en la distancia. Era un niño pequeño, jugando cerca de las rocas. Me acerqué para asegurarme de que estuviera bien. «Bola, pequeño», dije. «¿Qué haces aquí solo?» El niño sonrió y me miró con ojos brillantes. «Vengo a ver al faro. Dice que está lleno de historias». Intrigado, le pregunté qué tipo de historias conocía sobre el faro. Su respuesta me sorprendió. Me cuenta sobre un hombre valiente que liberó a una familia atrapada en la oscuridad. Y sobre cómo el amor siempre encuentra la manera de brillar. Parte 11. La revelación. Esa noche, mientras conversaba con el niño, me di cuenta de que el faro había creado un vínculo especial con los más jóvenes del pueblo. Decidí organizar una reunión en la plaza para compartir la historia de don Miguel y su familia con todos los niños. Al día siguiente, preparé una pequeña presentación.
Reuní a los niños alrededor de una fogata y les conté sobre la valentía de don Miguel y cómo su amor había triunfado sobre la oscuridad. Sus ojos se iluminaban con cada palabra, y sentí que estaba sembrando semillas de esperanza en sus corazones. Como parte del evento, decidimos hacer una linterna simbólica para cada niño, representando la luz que todos llevamos dentro. Mientras encendíamos las linternas al caer la noche, vi cómo sus rostros brillaban con alegría y asombro. De repente, un viento suave sopló desde el mar y las linternas comenzaron a elevarse lentamente hacia el cielo estrellado. Los niños reían y señalaban las luces danzantes mientras se perdían en la oscuridad. Parte 12. El legado del faro. A medida que pasaron los meses, el faro se convirtió en un lugar sagrado para el pueblo. Cada año celebrábamos un festival en honor a don Miguel y su familia. Era un momento para recordar no solo su sufrimiento sino también su fortaleza y amor. El niño que conocí esa noche se convirtió en un narrador talentoso entre sus amigos, contando la historia del farero a nuevas generaciones. El faro no solo guiaba barcos, ahora también guiaba corazones hacia un futuro lleno de esperanza. Y así fue como el legado del faro perduró a lo largo del tiempo, no solo como un monumento físico en la costa, sino como un símbolo eterno de amor y redención que seguiría iluminando nuestras vidas por generaciones venideras. Parte 13. La visita inesperada. Un año después de la celebración en honor a don Miguel, algo inusual ocurrió en el pueblo. Una mañana, un anciano llegó en un barco de pesca. Tenía una mirada profunda y sabia, y su presencia parecía traer consigo un aire de misterio. Se presentó como don Esteban, un viejo amigo de don Miguel. Los habitantes del pueblo lo recibieron con curiosidad y respeto. Don Esteban compartió historias sobre su amistad con don Miguel, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante años. Habló de cómo el faro había sido construido no solo como una guía para los marineros, sino también como un refugio para aquellos que buscaban redención. El faro, dijo, tiene una conexión especial con el mar y con las almas que han pasado por él. Su luz no solo ilumina el camino, sino que también ofrece consuelo a los perdidos. Intrigados, los aldeanos comenzaron a preguntar más sobre la historia del faro. Don Esteban les habló de antiguos naufragios y de cómo el faro había salvado vidas en momentos oscuros. Sin embargo, también advirtió que la luz del faro debía ser protegida, ya que había quienes deseaban apoderarse de su poder. Parte 14. La amenaza oscura. A medida que los días pasaban, la atmósfera en el pueblo cambió. Se comenzaron a escuchar rumores sobre extraños barcos que se acercaban a la costa por la noche. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose cerca del faro, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Don Esteban decidió organizar una reunión para discutir la situación. En la plaza del pueblo, reunió a todos los habitantes y les explicó lo que sabía. El faro es un símbolo de esperanza, dijo, pero también es un objetivo para aquellos que buscan aprovecharse de su luz. Debemos estar preparados para protegerlo. Los aldeanos se comprometieron a cuidar del faro y mantener viva la historia de don Miguel. Esa noche, decidimos hacer guardia alrededor del faro, encendiendo antorchas para mantener alejadas las sombras. Parte 15. La noche decisiva. La noche llegó con un cielo estrellado y una brisa suave. Mientras estábamos en guardia, escuchamos ruidos provenientes del mar. Una figura oscura se acercaba lentamente hacia la costa. El corazón me latía rápidamente mientras observábamos cómo el barco se acercaba cada vez más. De repente, un grupo de hombres apareció en la playa, tratando de desembarcar con cestas llenas de objetos brillantes. Era evidente que intentaban robar la luz del faro para sus propios fines oscuros. Sin pensarlo dos veces, los aldeanos nos unimos y formamos una cadena humana frente al faro. Con determinación, comenzamos a gritar y hacer ruido para asustar a los intrusos. A medida que nos acercábamos, notamos que algunos llevaban linternas que parecían absorber la luz del faro. Don Esteban lideró el grupo hacia los intrusos con valentía. «No permitiré que toquen esta luz», gritó con firmeza.
Los hombres se sorprendieron al ver nuestra resistencia y comenzaron a retroceder lentamente hacia el barco. La unión del pueblo había creado una barrera impenetrable, no podían llevarse lo que no les pertenecía. Parte 16. El resplandor de la esperanza. La confrontación fue intensa pero breve, los intrusos finalmente decidieron huir ante nuestra determinación y unidad. Cuando se alejaron en su barco, todos sentimos un alivio abrumador. En ese momento, comprendimos el verdadero poder del faro, no solo iluminaba el camino para los barcos perdidos en el mar, sino que también iluminaba nuestros corazones y nos unía como comunidad. Esa noche celebramos nuestra victoria alrededor de una fogata frente al faro. Don Esteban compartió historias sobre otros pueblos que habían enfrentado desafíos similares y cómo siempre prevaleció la luz cuando había unidad y amor entre las personas. Con cada rayo del faro brillando sobre nosotros, entendimos que estábamos protegidos por algo más grande, nuestra historia compartida y nuestro compromiso mutuo por mantener viva esa luz. Parte 17. Nuevos horizontes. Con la amenaza de los intrusos alejada, el pueblo vivió un renacer. La comunidad se fortaleció, y el faro se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza. Cada semana, nos reuníamos para contar historias y celebrar nuestra conexión con el mar y con la luz que nos guiaba. Don Esteban decidió quedarse en el pueblo por un tiempo. Compartía su sabiduría con todos, especialmente con los jóvenes, quienes estaban fascinados por sus relatos sobre la historia del faro y el valor de la comunidad. Una tarde, mientras paseábamos por la playa, don Esteban me llevó a un rincón apartado donde las olas rompían suavemente contra las rocas. Allí me contó sobre un antiguo mapa que había encontrado en su juventud. Decía que había un tesoro escondido cerca del faro, algo que podría cambiar el destino del pueblo para siempre. El verdadero tesoro, dijo, no es solo oro o joyas, sino el conocimiento y la historia que llevamos dentro. Pero si encuentras lo material, asegúrate de usarlo para el bien de todos. Sus palabras resonaron en mí, y decidí que debía investigar más sobre ese mapa. Parte 18. La búsqueda del tesoro. Con la ayuda de algunos amigos del pueblo, comenzamos a buscar pistas sobre el tesoro mencionado por don Esteban. Nos reunimos en la biblioteca local, donde comenzamos a revisar libros antiguos y documentos que pudieran contener información valiosa. Después de días de investigación, encontramos una referencia a un lugar llamado la Cueva del Eco, que estaba cerca del faro. Se decía que en su interior se podía escuchar susurros del pasado, como si las almas de los antiguos marineros aún habitaran ese lugar. Decidimos planear una expedición para explorar la cueva. Con linternas en mano y corazones llenos de emoción, nos dirigimos hacia la costa al amanecer. Parte 19. La Cueva del Eco. Al llegar a la entrada de la cueva, sentimos una mezcla de nerviosismo y expectación. La entrada era oscura y misteriosa, pero estábamos decididos a descubrir lo que había dentro. Mientras avanzábamos, las paredes estaban cubiertas de antiguos grabados que contaban historias sobre naufragios y heroísmo. A medida que nos adentrábamos más en la cueva, comenzamos a escuchar ecos extraños, como si las voces del pasado nos estuvieran guiando. De repente, encontramos una pequeña sala iluminada por un rayo de luz que se filtraba desde arriba. En el centro había un cofre antiguo cubierto de polvo. Con cuidado, abrimos el cofre. Dentro había monedas antiguas, joyas desgastadas y un viejo diario. Era evidente que este tesoro había pertenecido a un marinero hace mucho tiempo. Parte 20. El legado del faro. Decidimos llevar el diario al pueblo para leerlo juntos. En sus páginas se narraban las aventuras del marinero y su amor por el faro. También hablaba sobre cómo había utilizado su riqueza para ayudar a su comunidad antes de desaparecer misteriosamente en una tormenta. Al leer esas palabras, comprendimos que nuestro deber era honrar ese legado. Usaríamos el tesoro para mejorar nuestro pueblo, reparar casas antiguas, construir una escuela y organizar festivales en honor a nuestros antepasados. Don Esteban sonrió al escuchar nuestras ideas y dijo: el verdadero tesoro es lo que hacemos con lo que hemos encontrado.
La luz del faro siempre brillará mientras trabajemos juntos por un futuro mejor. Con esas palabras resonando en nuestros corazones, regresamos al pueblo con renovada esperanza y determinación. Sabíamos que habíamos encontrado algo más valioso que oro, habíamos redescubierto nuestra historia compartida y nuestro compromiso mutuo por mantener viva la luz del faro. Parte 21. Vientos de cambio. El pueblo estaba lleno de energía. Con el tesoro del marinero, comenzamos a hacer realidad nuestros sueños. La comunidad se unió en torno a un nuevo proyecto, restaurar el faro y convertirlo en un centro cultural donde todos pudieran aprender sobre la historia marítima y las tradiciones del pueblo. Las reuniones eran frecuentes y llenas de entusiasmo. Los jóvenes se ofrecieron como voluntarios para ayudar en las reparaciones, mientras que los ancianos compartían sus historias y conocimientos. Era un verdadero renacer, y cada día se sentía más vivo. Don Esteban, emocionado por el proyecto, se convirtió en nuestro mentor. Organizó talleres donde enseñaba a los jóvenes sobre navegación, construcción de barcos y la importancia de cuidar el mar. Su sabiduría era invaluable, y todos aprendíamos algo nuevo cada día. Parte 22. La celebración del faro. Después de meses de trabajo arduo, llegó el día de la gran celebración. Habíamos restaurado el faro y preparado una fiesta para conmemorar su historia y nuestro futuro juntos. El pueblo estaba adornado con luces y banderas, mientras que el aroma de comida deliciosa llenaba el aire. La noche fue mágica. Las familias se reunieron alrededor del faro iluminado, compartiendo risas y recuerdos. Don Esteban subió al faro para encender la luz por primera vez en años. Todos contuvimos la respiración mientras la luz brillaba intensamente, iluminando el mar y la costa. Esta luz simboliza nuestra unión, dijo don Esteban desde lo alto. Que nunca dejemos de guiarnos unos a otros. Parte 23. El eco del pasado. Mientras disfrutábamos de la fiesta, alguien mencionó que había visto una figura misteriosa cerca de la cueva del eco durante la noche anterior. La curiosidad nos invadió, y decidimos investigar al día siguiente. Al amanecer, un grupo de nosotros regresó a la cueva para explorar. Mientras caminábamos por su interior, escuchamos los ecos nuevamente, pero esta vez parecían más claros. Eran susurros que hablaban sobre un antiguo secreto que había quedado oculto durante generaciones. Con cada paso que dábamos, los ecos parecían guiar nuestros movimientos hasta una zona más profunda de la cueva. Allí encontramos una inscripción tallada en la roca: el conocimiento es el verdadero tesoro, quien lo comparte nunca estará solo. Parte 24. Un nuevo viaje. Inspirados por las palabras grabadas en la roca, decidimos que no solo debíamos cuidar nuestro pueblo, sino también compartir nuestra historia con otros lugares. Empezamos a planear un viaje a otros pueblos costeros para contarles sobre el faro y lo que habíamos aprendido. Organizamos una expedición donde llevaríamos historias, música y tradiciones marineras a comunidades cercanas. La idea era crear un intercambio cultural que fortaleciera nuestros lazos con otras personas que amaban el mar tanto como nosotros. Parte 25. Nuevas amistades. El viaje fue todo lo que esperábamos y más. Visitamos varios pueblos costeros, compartiendo nuestras experiencias y aprendiendo sobre sus tradiciones marítimas. Hicimos amigos nuevos y estrechamos lazos con comunidades que también valoraban su historia. Cada lugar que visitamos nos enseñó algo nuevo sobre nosotros mismos y nuestro amor por el océano. Al final del viaje, regresamos al nuestro, llenos de inspiración y nuevas ideas para seguir mejorando nuestra comunidad. Parte 26. El legado continúa. Con el pasar del tiempo, nuestro pueblo se convirtió en un destino conocido por su cultura marítima vibrante. El faro no solo guiaba a los barcos, también iluminaba las vidas de quienes vivían allí. Decidimos establecer una fundación en honor al marinero cuyo tesoro habíamos encontrado. Esta fundación se dedicaría a preservar la historia marítima y ayudar a otras comunidades costeras. Don Esteban nos miraba con orgullo mientras continuábamos trabajando juntos por un futuro brillante. Recuerden siempre, decía, que cada uno de ustedes es parte de esta historia viva.
Parte 27. La revelación del pasado. La mañana siguiente, el pueblo despertó con un aire de misterio. La noticia sobre el hallazgo del diario del marinero había corrido como pólvora, y todos estaban ansiosos por saber más. Nos reunimos en la plaza principal, donde don Esteban, con su voz profunda y sabia, se ofreció a leer algunas partes del diario. Mientras leía, las palabras parecían cobrar vida. El marinero hablaba de tormentas feroces y de la belleza del océano. Pero también mencionaba un secreto, algo que había encontrado en una isla lejana que había cambiado su vida para siempre. La curiosidad nos envolvió. ¿Qué será ese secreto?, preguntó Clara, con los ojos brillantes de emoción. Don Esteban sonrió y nos miró a todos. Tal vez sea hora de que descubramos eso juntos. Parte 28. El plan de aventura. Decidimos que teníamos que ir en busca de la isla mencionada en el diario. Con el mapa antiguo que habíamos encontrado junto al diario, comenzamos a trazar nuestra ruta. El plan era audaz: reunir provisiones, conseguir un barco y zarpar al amanecer. Cada uno tenía una tarea. Clara se encargó de organizar la comida. Miguel, el más aventurero del grupo, se ofreció para reparar el viejo bote del pueblo, y yo me encargué de recopilar el material necesario para la travesía. La emoción crecía entre nosotros mientras preparábamos todo. Sin embargo, también había un aire de incertidumbre. Lo desconocido siempre trae consigo riesgos. Parte 29. Zarpar al horizonte. Finalmente llegó el día. Con el sol asomándose en el horizonte, nos reunimos en la playa. El mar estaba tranquilo, como si nos estuviera dando la bienvenida. Subimos al bote con nuestros corazones latiendo al unísono, llenos de esperanza y determinación. A medida que navegábamos, el viento soplaba suavemente y las olas cantaban su melodía familiar. Sin embargo, a medida que nos alejábamos de la costa, empezamos a sentir una extraña conexión con el mar. Era como si nos estuviera guiando hacia algo importante. Parte 30. La isla misteriosa. Después de horas de navegación, avistamos una isla cubierta por una densa vegetación y rodeada por acantilados imponentes. Era hermosa pero intimidante. Al acercarnos a la orilla, notamos que había una cueva en uno de los acantilados. Esto debe ser lo que buscaba el marinero, dijo Miguel emocionado. Vamos a explorar. Con linternas en mano y corazones valientes, entramos en la cueva. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones y dibujos que parecían contar historias antiguas sobre marineros y tesoros escondidos. Parte 31. Los ecos del pasado. Mientras explorábamos más adentro, comenzamos a escuchar ecos extraños que resonaban por las paredes de la cueva. Eran susurros que parecían llamarnos por nuestros nombres. ¿Escuchan eso?, pregunté con inquietud. Don Esteban asintió pensativo. El pasado siempre deja huellas. Tal vez estas voces son las almas de aquellos que han navegado antes que nosotros. Intrigados y un poco asustados, seguimos adentrándonos en la cueva hasta encontrar un altar hecho de piedras pulidas donde descansaba un antiguo cofre cubierto de algas marinas. Parte 32. El tesoro revelado. Con manos temblorosas, abrimos el cofre. Dentro había monedas brillantes, joyas desgastadas por el tiempo y un objeto peculiar, un astrolabio antiguo con inscripciones grabadas en su superficie. Este astrolabio pertenecía a un gran navegante, dijo don Esteban. Podría haber sido parte del legado del marinero cuyo diario encontramos. El descubrimiento era increíble. Pero también había algo más, una carta enrollada entre las monedas que parecía ser escrita por el marinero mismo. Parte 33. La carta del marinero. Con atención abrimos la carta y comenzamos a leerla. Si encuentras este tesoro, recuerda que no es solo riqueza material lo que he dejado atrás, es mi historia y mis experiencias las que realmente tienen valor. Las palabras resonaron en nuestros corazones mientras comprendíamos que nuestro viaje no solo se trataba de encontrar tesoros físicos, sino también sobre unirnos como comunidad y valorar nuestras raíces. Parte 34.
un nuevo comienzo. Tras leer la carta, una sensación de unidad nos envolvió. Miramos a nuestro alrededor, cada uno de nosotros con el brillo de la aventura en los ojos. No solo habíamos encontrado un tesoro material, sino que habíamos descubierto un legado que nos conectaba con el pasado y entre nosotros. Este astrolabio, dijo Clara, no solo es un objeto antiguo. Es un símbolo de nuestra conexión con el mar y nuestras propias historias. Decidimos que, en lugar de quedarnos con las riquezas para nosotros, el verdadero tesoro sería compartirlo con nuestro pueblo. Usaríamos las monedas para mejorar la escuela, el centro comunitario y preservar nuestra historia. El astrolabio lo colocaríamos en un lugar especial como recordatorio de nuestras raíces. Parte 35. Regreso al pueblo. Emprendimos el camino de regreso al pueblo con el corazón lleno de alegría y satisfacción. La navegación fue tranquila y el sol brillaba sobre nosotros como si celebrara nuestra hazaña. Al llegar a la costa, fuimos recibidos con miradas curiosas y emocionadas. Con entusiasmo, compartimos nuestra historia y lo que habíamos encontrado. Los rostros de nuestros vecinos se iluminaron al escuchar sobre el legado del marinero y cómo planeábamos usar el tesoro para el bien del pueblo. Parte 36. La celebración del legado. Organizamos una gran celebración en la plaza del pueblo. Todos estaban invitados a escuchar sobre nuestra aventura, ver el astrolabio y aprender sobre la historia del marinero. La música sonaba, las risas resonaban y la comunidad se unió más que nunca. Don Esteban tomó la palabra y nos recordó la importancia de mantener viva la memoria de quienes nos precedieron. Habló sobre cómo cada uno de nosotros tiene una historia que contar y cómo esas historias forman parte del tejido de nuestra comunidad. Parte 37. El futuro brillante. Con el tiempo, nuestro pueblo floreció gracias a las mejoras que hicimos con las monedas del tesoro. La escuela se llenó de niños ansiosos por aprender y el centro comunitario se convirtió en un lugar donde todos podían reunirse, compartir historias y celebrar juntos. Cada año, en el aniversario de nuestra aventura, celebramos una fiesta en honor al marinero que nos inspiró. Colocamos el astrolabio en un pedestal en la plaza principal como símbolo de nuestras raíces y del valor de la comunidad. Parte 38. Reflexiones finales. Mirando hacia atrás, comprendí que no solo habíamos encontrado un tesoro, habíamos descubierto lo que realmente significa ser parte de algo más grande que uno mismo. Las conexiones humanas, las historias compartidas y los sueños comunes son los verdaderos regalos que llevamos en nuestros corazones. Así terminó nuestra aventura, pero cada día es una nueva oportunidad para crear nuevas historias juntos. Y aunque los mares pueden ser inciertos, siempre habrá un camino hacia adelante si navegamos unidos. Hemos llegado al final de esta historia. Si les gustó, los invito a unirse a nuestra comunidad de Telegram para pedir nuevas historias con sus temáticas favoritas. También ahí pueden enviar audios contando eventos paranormales y dejar sus relatos en formato audio, los cuales iré subiendo. No olviden suscribirse y dejar su like para ayudar a la comunidad y seguir creciendo. Hasta la próxima.